Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos. Vamos a hablar ya con la conclusión de En la encrucijada mundial del coronel Pedro Baños, en cuya descripción de este vídeo podéis ver un enlace a bien la entrevista completa o dividida en 3 partes, para aquellos que no quieran verla de golpe, sino que quieran verla de forma espaciada. Repito, dividida en 3 partes para aquellos que quieran verla de forma espaciada y no totalmente seguida, porque entendemos que es una entrevista larga. Bien, este libro, En la encrucijada mundial, que tiene una relevancia casi superior a la de Capitalismo de Santiago Niño de Becerra o Futuro que Futuro. ¿Por qué? Porque estos dos libros de Santiago Niño de Becerra, que son en el espacio de tiempo reciente, no, lo siguiente, o sea, cercano, están totalmente desfasados. Por lo tanto, el libro de Pedro Baños complementa estos dos libros y es más, amplía la información que tendría que poner los pelos de punta, no lo siguiente. ¿Qué podemos resumir de toda la información de forma directa? Muy sencillo, que la Unión Europea ha fracasado. ¿Por qué? Porque no está consiguiendo sus objetivos. Porque ¿quién está en la Comisión Europea? Lo que sobran, los que ya no son útiles. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la Comisión Europea? ¿Quiénes son los comisarios europeos? Partiendo de esa base, blanco y en botella. Centrémonos en que el primer mundo, y más la Unión Europea, que está, a excepción de Suiza y Francia, está como territorio títere de Estados Unidos desde 1945, cuando ocupó Europa. O sea, echaron a los alemanes y vinieron los norteamericanos. Y se empezó una reconstrucción, y todos los gobiernos reconstruidos tras la ocupación alemana, incluyendo el de Francia, pues eran gobiernos súbditos, títeres del Sacro Imperio Romano de Estados Unidos. O sea, ya no tenemos la Pax Romana, tenemos la Pax Americana, o la Orden del Tío Sam, como le dicen algunos otros. A excepción de Francia, que de Gaulle, por presión social de su propia población, usase los franceses, de Gaulle se vio obligado a proclamar una nueva república, porque los franceses no aceptaban vivir bajo la bota norteamericana, y de hecho tampoco lo aceptaron y se salieron de la OTAN y crearon su propio programa de disuasión nuclear. Y Francia volvió a la OTAN y tiene un armamento que le permite igualarse con el Sacro Imperio Romano de Estados Unidos, con Rusia y con cualquier otra gran potencia, como puede ser China, India. Porque hay una cosa que aquí hay que tener en cuenta, que los problemas del mundo no son los problemas de Europa. Ejemplo, de las 26 ciudades más contaminantes del mundo, 23 están en China. Y las otras 3 estarán en India y alguna en África. Si estos 3 territorios que tienen los elementos que contaminan todo el planeta no están adscritos a los protocolos de protección ecológica, que tanto se llena la boca, o sea, se están ignorando. O sea, estas potencias que están aún en el tercer mundo, pero que ya están transicionando hacia el primer mundo. Y atención, Occidente está transicionando hacia el tercer mundo, y esto ya pasó antes. Y dices, ¿cuándo pasó? Bueno, la primera vez fue cuando cayó el Imperio Romano. La segunda vez fue cuando cayó la parte que quedó del Imperio Romano, que se pasó a llamar Bizancio en 1453. Porque siempre que resurge Oriente, Occidente cae. Y siempre que resurge Occidente, Oriente cae. Porque es un equilibrio. Claro, la mal llamada comunicación nos conectó a todos, pero en esa comunicación global no había y no hay un equilibrio global. ¿Entendéis la importancia de lo que expone este libro? O sea, que haya una globalización no implica que haya un equilibrio global, porque si hubiera un equilibrio global, a China se le podría decir, usted cierre esas 23 ciudades que se está cargando el planeta. Entonces tenemos al imperio actual, que sería, ahora mismo, si lo queremos poner con una analogía, estamos en 1450, aún existía el Imperio Romano, el Bizancio estaba ahí, pero estaba en total decadencia, y estamos ahora mismo en una total decadencia social. Solo tenemos que tener una mirada a la ventana y ver cómo, bueno, la ventana también dependiendo de donde vivas, perdón, claro, ir a los espectros sociales, porque claro, hay que comprender la sociedad. Comprender la sociedad y saber cómo está. Pero aquí el problema que tenemos es que no hay comprensión social.
por parte del conjunto de la sociedad, y mucho menos una acción hacia esa comprensión social, porque aquí nadie se mueve. O sea, la versión oficial y la realidad material cada vez están más lejos. ¿Por qué? Porque como estos viven en una burbuja, tienen sus guetos. Sí, atención. Un gueto es un lugar donde vive un grupo muy determinado. Que los súper ricos y sus criados vivan en un gueto específico es pequeñito. Luego tenemos una masa de población muy grande y luego tenemos otros guetos que son los marginales, que es donde viven grupos sociales determinados, que no vienen a cuento, pero que como son tan minoritarios no pueden vivir en la masa social porque no aceptan esa masa social, no se quieren integrar en la misma. Pero tenemos ese ejemplo. Entonces aquí tenemos un problema de comprensión social ya de base. Y es que la mayoría de la sociedad no entiende lo que se le dice ni sabe lo que hace. Punto. Y aquellos árbitros y factores sociales que tendrían que velar o hacer el trabajo por el cual se les ha puesto ahí, simplemente se benefician a ellos mismos como entidades que son. ¿Por qué? Porque ya no tienen poder. Así de claro, el único poder que tienes es el de gestión. Pero se descontrola por la economía. Ejemplo, Ciudadanos que va a desaparecer. Ciudadanos ya no tiene ningún valor, pero aún hasta que no se produzcan las siguientes elecciones y pierda todos los votos, sigue teniendo una estructura administrativa y percibió su subvención correspondiente. Pero bueno, también es que también el macroentorno de este estado, porque los estados son macroentornos, o sea, todo el planeta es un mega macroentorno, y dentro de ese mega macroentorno están los macroentornos. Los macroentornos pueden ser los estados, pueden ser imperios, como China, o Estados Unidos, o pueden ser estados como Francia. Y dentro de ese macroentorno están diferentes entornos y estructuras sociales. Y tenemos el microentorno. El microentorno puede ser un barrio, pero un reflejo, una estructura que se cimienta una sobre otra, porque para que exista una tiene que existir la otra. Y el problema es que tenemos una que sigue existiendo de maravilla sobre una que está desmoronándose. Porque atención, para que esos estén ahí, encima de todo, tienen que ser sustentados por los de abajo. Y los de abajo cada vez tienen menos fuerza, por consiguiente, ¿cómo van a aguantar todo ese peso? En el tercer mundo esto ya pasó. Argentina quebró cuando el 40% de sus nóminas pasaron a ser públicas. Actualmente, el macroentorno que es Españistán tendría que haber quebrado de no ser porque está en la Unión Europea, como quebró Grecia. ¿Por qué? Porque el 60% de sus nóminas ya son públicas. No hay suficiente tejido productivo para poder mantener el tejido dependiente. Pero esto es un matiz muy pequeño de un caso peculiar. El caso de este libro es que está explicando la transición del primer mundo al tercer mundo y cómo el tercer mundo va a ser el primer mundo con un esquema de valores totalmente diferente al nuestro y con una perspectiva mental totalmente al nuestro. Y que, atención, los que en la zona en la que estamos pasará a ser el tercer mundo y se tendrá que aceptar lo que digan los nuevos amos. Así tal cual. Al igual que entraron los mongoles y llegaron a las puertas de Viena, ahora van a expandirse de forma económica. O sea, China ha abierto un puerto en Buenos Aires. ¿Para qué quiero poner una base? Vamos a ver. El coronel Baños es un hombre muy, muy inteligente, que entiende que los orientales están llevando a los imperios actuales de Occidente a un campo de batalla cuya superioridad técnica y militar es inútil. Que es lo mismo que hizo Gandhi en la India con los ingleses. Vamos a ver. No podemos competir contra vosotros en el campo de batalla. Pues os llevo un campo de batalla en donde vuestras tropas y armas sean totalmente inútiles. Y eso es lo que han hecho los chinos. Y atención, importante, el capitalismo ya ha muerto. Estamos en el periodo de transición hacia un nuevo proceso. ¿Y cómo lo hicieron los chinos? Pues muy sencillo. En 1979 los chinos crearon las zonas de acción especial para crear diferentes propuestas capitalistas. Y así es como ellos crearon una forma de estructuración capitalista para su entorno, que empezaron a aplicar en los 90. De ahí que se hayan comido toda la producción mundial y tengan que expandirse a África. ¿Por qué? Porque tienen tanta demanda que no tienen terreno físico suficiente para poder seguir fabricando. Entonces tienen que irse al tercer mundo
y hacer una transición. Mientras ellos transicionan hacia un nivel de vida superior, están llevando su producción a África y la van a controlar por medio del comercio. Ellos controlarán a los gobiernos por medios de la economía. Ejemplo, ¿por qué Mariano Rajoy se cayó la boca con China? Porque China es el dueño, o el mayor dueño, de la deuda externa de Españistán. Entonces, cuando hubo un altercado con unos empresarios chinos, en Pekín, automáticamente el embajador de Españistán fue llevado a la presencia del gran líder y casi le ponen de rodillas. Y no pusieron a un chino con la espada, como en el siglo XV, de milagro, para no humillarle más. La cuestión es que el embajador llamó a Mariano y automáticamente ese día, que en Madrid, en la puerta del ministerio, se pusieron un grupo de empresarios chinos encabezados por el embajador de China, cosa que en ningún otro lugar del mundo pasaría, porque me podéis decir cuándo el embajador de aquí se ha mojado por alguno de sus ciudadanos. Y sin embargo aquí el embajador de China encabezando un grupo de empresarios cuyo capital era superior casi ya, bueno, no podemos imaginar más. Y atención, esto os lo digo porque he trabajado con chinos. Así de claro. O sea, escuchar a dos contables chinos hablando en chino es espectacular. No, es que esto solo lo puede entender un economista y que haya trabajado con chinos. O sea, es que, repito, esto es un apunte para alguien que haya trabajado con chinos. Solamente ver a dos contables chinos hablando en chino sobre cuentas es espectacular. Y esto solamente lo puede entender aquel que haya trabajado con chinos. Y ese es el problema, que no comprendemos a la otra parte. Y la otra parte nos comprende a nosotros no lo siguiente. Hace 25 siglos se escribió el arte de la guerra. Y el Tao Te Ching. O sea, quiero decir, sus dos principales libros ya son tratados de psicología aplicada a la realidad material. Y metafísica. Bueno, es que, claro, nosotros, los Weilong, ojos redondos, como nos llaman, somos para ellos bárbaros. Y no podemos entender la sutileza de su complejidad. Y realmente, tengo que decir que lo que están haciendo es de una complejidad a largo plazo, porque sus ingenieros sociales ya diseñaron toda esta línea temporal. O sea, todo lo que va a pasar ahora, ellos ya tienen la respuesta. A todo. Literalmente. Todo lo que vaya a pasar, ya lo predijeron. Y todo culminará en el 2049 con la reunificación de China. Con la anexión de Taiwán, porque Taiwán ya es un territorio independiente, como lo es Ucrania, que originalmente fuera de China, y Ucrania originalmente fuera de Rusia, como se produjeron una serie de factores sociales en el 91 para que se separara Ucrania y se creara como Estado, y lo que pasó también en la Revolución China, que creó la República Popular de China y la República de China, pues son dos estados totalmente diferentes, aunque en la realidad material, originalmente en la historia, China era China y Rusia era Rusia. Lo que pasa es que se produjeron factores históricos sociales que los separaron. Y los taiwaneses están súper contentos, quiero decir, es que aquí el problema es que Taiwán, el nombre internacional hasta el 79, que lo tenían las Naciones Unidas, era República de China. Entonces, claro, las dos formas son correctas para referirse a Taiwán, como China y como Taiwán. Pero la realidad material es que la isla es Taiwán. Lo mismo pasa con Irán. Irán, originalmente, y hoy en día se puede usar el nombre, es Persia. Lo que pasa es que el Shah de Persia, el penúltimo, decidió cambiar el nombre de Persia a Irán. Pero técnicamente en la enciclopedia y en papeles administrativos, y ellos mismos, pueden referirse a ellos como persas. Lo que pasa es que, de forma genérica alrededor del mundo, tú dices Irán, pero ambos usos son correctos. ¿Entendéis cómo está, con estos ejemplos que estoy poniendo, cómo está cambiando la historia? Y cómo aquellos que creíamos que éramos los estandartes del mundo, estamos pasando a ser el tercer mundo sin darnos cuenta. Y cómo estos van a ser los amos del mundo. Además, importante, el Sacro Imperio de Estados Unidos, esto es una predicción que hace Baños en su libro, tiene que pasar al sistema clásico de conflicto, porque no puede vencerles en ese campo de batalla. Y estamos hablando de un margen de 10 años. ¿Por qué? Porque mientras que aquí en Occidente solo hemos usado un 20% máximo del G5, ellos ya han acabado.
Es más, el G6 ya lo tienen creado y ya han diseñado el G7. ¿Y por qué han diseñado el G7? Muy sencillo, porque ellos van a crear puertos en la Luna para lanzar naves a Marte. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos y la NASA y la Agencia Europea Espacial, no se rigen por el dinero. Ellos tienen un plan de expansión. ¿Y cómo vas a conseguir nuevos recursos si los recursos de la Tierra son finitos? Pues teniendo que sacarlos del sistema solar. Claro, como Estados Unidos y la Agencia Europea no se gastaron un duro en la exploración espacial porque no era económico, ellos han hecho una inversión porque sobreentienden que en su superpoblación tienen que expandirse. Claro, en la hegemonía mundial ahora mismo, a pesar de la decadencia de Occidente, está en Estados Unidos. ¿Y qué creéis que va a pasar? ¿Dejó el imperio que los bárbaros de buenas tomaran el control? ¿Dejó Constantinopla que los bárbaros tomaran el control? No, los turcos tuvieron que entrar en Constantinopla y es Estambul. Y los germanos entraron en Roma. Pero la historia, y por eso estoy poniendo estos matices, se repite. Entonces, el Sacro Imperio Romano de Estados Unidos, que ahora mismo está en la paz americana, que se está desmoronando porque no hay Dios que la sostente, fijaos la construcción, ante un enemigo que está usando unas armas y un campo de batalla totalmente diferente, y toda la situación actual y toda la situación que va a venir viene a raíz de ahora. De hecho, todo lo que se va a producir ahora es onda expansiva de todo el conflicto actual. Y el coronel Baños está avisando de que viene el lobo, pero este no es Juan y el lobo. O sea, Baños no es Juan, no es el pastorcito que miente y dice que no. Él lo ve a lo lejos, le reconoce y está avisando a los demás, oye, que os movéis o se os comen. Y el problema es que aquí la gente está de espaldas sin ver que le van a apuñalar y se los van a comer. Por lo tanto, este libro complementa los dos libros del Santiago Rodríguez Becerra y es más, lo expande de una forma increíble, maravillosa. Y se moja porque está avisando de un conflicto que se va a producir al máximo en 10 años. ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico, productivo, en todo lo que os podáis imaginar, el imperio americano no puede competir contra el imperio chino. Y el imperio chino se ha refundado. Sí, se ha refundado porque ahora mismo el actual líder chino tiene igual o más poder que Mao. Es casi igual de poderoso que el emperador de antaño. Esto cuesta de explicar porque los orientales se rigen por un esquema mental totalmente diferente al occidental. Entonces, claro, quien les conoce entiende lo que estoy diciendo. Pero la mayoría de seres humanos que no han interaccionado con ellos, ni han trabajado con ellos, no pueden entenderles. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad, que no entendemos a la otra parte, y la otra parte no es que nos entienda, es que nos ha manipulado, nos ha engañado, y sí, y me incluyo en ello, no nos hemos dado cuenta de que nos han engañado y que esto es un barco que se ha hundido, el pasaje está en la bodega esperando a que venga la tripulación para salvarle e ir a los botes salvavidas, y el barco se sigue hundiendo, bueno, ya se ha hundido, está en el fondo del mar, y la tripulación y los oficiales han cogido los botes salvavidas cuando empezó el barco a sumarse y se han quedado en el mar tranquilamente mientras el barco se hundía y van a ser recogidos por un barco chino, porque ahora van a pasar a trabajar a los chinos, entre otros. El imperio romano convivió con 3 imperios más: el imperio parto, el imperio indio y el imperio chino. El parto y el hindú cayeron en su momento y sobrevivieron chino y romano. Romano cayó, sobrevivió el imperio chino. Chino cayó, el imperio romano aguantó, cayó Constantinopla y empezó el Renacimiento. Y la decadencia de China en ese momento empezó a caer hasta el siglo XIX. O sea, realmente lo que estamos viviendo es la repetición de un esquema social que se repitió en el pasado. Solamente que los individuos que lo forman tienen mejores condiciones de vida. Pero aquellos que vivían bien en 1500 van a seguir viviendo bien en 2600. Y la mayoría de la población que ha tenido una calidad de vida increíble desde 1925, ¿por qué? Porque Europa estaba destruida, entonces había pleno empleo y había construcción. Entonces no se podía producir una decadencia económica, que es lo que se ha producido actual. ¿Por qué? Porque no hay circunstancias sociales y productivas que mantengan esa estructura. Y es lo que no se explica a la población. Entonces se están tomando decisiones horribles por gente totalmente incompetente, por lo menos en nuestro entorno. Luego, en el resto de Europa también se están tomando malas decisiones. ¿Pero por qué? Porque ¿quién está en la comisión? Así que todo esto va cogido de la mano y se apoya con el libro de En la encrucijada mundial de Pedro Baños, que os animo a que lo leáis. Y repito, en la descripción de este vídeo tenéis, si lo queréis ver por separado, 3 enlaces, primera, segunda y tercera parte, y si lo queréis ver entero, una
un enlace con todo el vídeo entero de toda la entrevista a Pedro Baños. Así que me gustaría, por favor, que me dejarais vuestros primeros comentarios, y sin nada más que decir sobre este vídeo, por favor, dale like. Si estás suscrito, bien a suscribirse, y os pido que le deis a la campanita para que veáis nuevos. Adiós, gracias por un nuevo vídeo programa.